Abra su Biblia en Filipenses 1. Hice un repaso de los versos 1 y 2, que es la salutación que el apóstol Pablo hace a esta iglesia. Y luego hice un repaso de los versos 3 al 11, donde después de dar ese saludo muy sentido a esta iglesia, el apóstol Pablo introduce una nota de alabanza donde agradece a Dios y manifiesta el deseo de su corazón por estos hermanos. Pero en el verso 2 dejé una colita que la quiero tocar hoy. En ese saludo están implícitos en el verso 1 Pablo y Timoteo, lo recuerdan, ¿verdad? Probablemente Timoteo, a una de sus visitas en el encarcelamiento de Pablo, estuvo presente cuando el apóstol Pablo dicta la epístola. Y tanto él como Timoteo se nombran como dulos, esclavos de Cristo. Un esclavo, en el contexto de esta palabra, era aquel que no tenía voluntad propia, sino que solo hacía la voluntad del amo. Así se miraba Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo, sin corcoviarle al Señor, sin imponerle ni cuestionarle. Hago la voluntad de Dios porque es mi amo. Así de absoluto es el término. Y luego el saludo, recuerdan, lo traslada a los santos. Santo no es un término místico. Está hablando de todo aquel que es nacido de nuevo. El que tiene a Cristo en su corazón como Señor y como Salvador. Ese es un santo. Mujeres y hombres en Cristo son santos. Amén. Y son santos en Cristo, aunque vivían en Filipos. Ustedes son santos en Cristo, aunque vivan en el Huarque, en el Chimbo, en la Kennedy. Santos en Cristo Jesús. Y luego el saludo, recuerdan, va también a los obispos y a los diáconos. El obispo no es un término estrafalario, ni tampoco indica escala clerical. El obispo es el pastor, el sobrevedor, el que alimenta las ovejas, el que predica, el que visita las ovejas, el que aconseja las ovejas. Y el diácono es el que sirve las mesas, el auxiliar del pastor, lo que tienen que ver con todas las tareas logísticas de la iglesia. Si usted quiere y aspira a un diaconado, dice la palabra de Dios, que buena cosa desea. Pero es necesario que el diácono sea que lea usted lo que dice 2 Timoteo y lo que dice también la epístola de Tito. Ahí va a encontrar los requisitos. Y luego, gracia y paz. La gracia, ¿qué es? Un regalo inmerecido de Dios. Y la paz es lo que la gracia produce en el corazón del creyente. Ya no somos enemigos de Dios. Dios nos ha reconciliado en Jesucristo. Y el cese de esa enemistad produce que paz en la vida del creyente. Irene, paz de Dios, eso es lo que significa. De Dios nuestro Padre fue lo que dejé pendiente. ¿Y de quién? Del Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre. Amén. Es el único y solo Dios, vivo y verdadero. No hay otro Dios. Ha existido siempre, es eterno. Siempre ha estado ahí. Y del Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo está puesto a la par de Dios Padre. Dios es el único Dios vivo y verdadero, pero siempre ha existido en tres personas o en tres personalidades. Es el Dios trino, o como lo llaman otros, el Dios triuno. Siempre ha existido en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Son coiguales, es decir, son iguales en su origen y son iguales en su eternidad y en todo lo demás. El Dios trino es igual, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay escala, no hay posición. Son también consustanciales, no consustanciales, consustanciales. Es decir, proceden de la misma esencia.
Eso significa algo que es inherente a la persona y que no se puede sacar de ahí. Algo que es parte suyo y no lo puede separar. Al ser consustanciales implica que son iguales y que también proceden de la misma sustancia. Son inseparables. Y también son coeternos. Siempre han existido por toda la eternidad. Las mismas perfecciones y los mismos atributos que tiene el Padre son las mismas perfecciones y los mismos atributos que tiene el Hijo. Y las mismas perfecciones, características, glorias del Padre y que tiene Jesucristo también las tiene el Espíritu Santo. Dios es uno, el único y solo Dios vive y verdadero, a quien debemos alzar nuestros ojos todos los días y descansar en su gloria. Él es glorioso y es infinitamente santo. Es perfecto en todos sus caminos. Siempre ha sido un Dios trino, desde la eternidad, por la eternidad y hasta la eternidad. A Él sea toda gloria, toda alabanza, toda obediencia en nuestras vidas, por siempre y para siempre. Cuando estés atribulado, en dificultad, revuelta la vida por todos lados, recuerda que tienes un Dios eterno y santo. Descansa en Él y dale la gloria. No le dé gloria a imágenes, no le dé gloria a estatuas. Él es un Dios, el único Dios vivo y verdadero, quien merece toda gloria, toda honor y toda alabanza. Siempre ha existido como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. La Trinidad no aparece en las Escrituras como tal, pero es una doctrina esencial. Quien niega la Trinidad se pierde eternamente, y quien trata de explicarla terminará perdiendo el juicio. Mire el bautismo del Señor Jesucristo. Mateo 3 es uno de los textos donde se nota o se deja ver, no se deja entrever, se ve la acción del Dios Trino. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. A Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, salió luego del agua. Y aquí los cielos abiertos. Ahí está la presencia del Cristo eterno. Amén. Y vino el Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios, del Dios eterno, que descendía como paloma y venía sobre él. Y una gran voz del cielo, nuevamente el Dios Padre, que decía, este es mi Hijo, Cristo, amado, en el cual tengo complacencia. Y únalo con el verso 1 del 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Amén. Digo esto, hermanos, y enfatizo porque los unicitarios, los Jesús solo, o iglesias como una que se llama aquí en Tegucigalpa, la Iglesia de Cristo, niegan la Trinidad. Y tienen un Cristo disminuido. Solo le dan gloria a uno. Vamos al capítulo 1 de Filipenses de nuevo. Después de la acción de gracias que va en los versos 3 al 11, el apóstol Pablo entra a otra sección aquí, que hemos titulado Compromiso Cristiano que las circunstancias no controlan. Hablábamos al final del mensaje, el domingo anterior, que siempre que nos pasa algo negativo buscamos culpar a otros, siempre, siempre. Aunque usted lo niegue, en el fondo de su corazón siempre anda buscando un culpable. Sea una circunstancia, sea una persona, cercana o lejana, o puede ser también al mismo Dios culpamos muchas veces. El asunto es que
con un falso balance tratamos de eximirnos y generar una paz falsa en nuestro corazón. Siempre buscamos un culpable de las cosas negativas que nos pasan. Incluso hasta los padres los culpamos muchas veces. ¿Qué piensas? ¿Es así? Pero Pablo miraba su encarcelamiento no como algo negativo, sino como algo positivo. Pablo tenía razones de sobra para culpar a muchos, especialmente aquellos que lo atraparon en el templo acusándolo que habían metido unos gentiles al templo en la fecha de la Pascua, por lo cual lo encarcelaron, lo mandaron a Cesarea, lo tuvieron 2 años preso ahí, hasta que finalmente lo remitieron porque él apeló a César a Roma, desde donde está escribiendo la carta. Mire lo que dice el verso 12. Le dice a los hermanos de Filipos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del evangelio. O sea, yo no ando buscando culpables, dice Pablo. Aparto eso, ¿verdad? O sea, yo estoy viendo el beneficio de mi encarcelamiento. Así comienza él esta sección de una manera algo abrupta, informando a los hermanos de Filipos cuál es su situación hasta ese momento. Y de esa manera sale al paso a cualquier malentendido. Yo pienso que es sano de parte del apóstol Pablo explicarlo, ¿verdad? O sea, yo no ando buscando culpables, ustedes tampoco los busquen. O sea, aquí hay un propósito de Dios en esto. Y dice ahí: quiero que sepáis. Esa frase, hermanos, expresa el deseo, el anhelo que tenía el apóstol Pablo de que tuvieran de primera mano la información de lo que a él estaba pasando hasta ese momento. Las cosas que me han sucedido, esa es una expresión idiomática que básicamente se podría traducir: las cosas que me han sucedido en cuanto a mí o en lo que a mí respecta. El apóstol Pablo no da más detalles aquí, por lo menos en este texto, de las circunstancias particulares de su encarcelamiento. Pero él no consideraba que las cosas que estuviera viviendo hasta ese momento fueran un suceso común. Él estaba convencido que obedecían al propósito y al plan de Dios para con su vida. Él no había llegado a la cárcel por casualidad. Dios lo había guiado hasta ahí con un propósito determinado: el progreso del evangelio. A veces, hermanos, en nuestras circunstancias particulares, Dios permite que entremos como a callejones sin salida, como a lugares estrechos, donde hay desfiladero por un lado y paredón por el otro. Pero el hecho de saber, si uno tiene la convicción que Dios está ahí, podemos transitar por esas sendas oscuras con gozo, con alegría. Y así lo ve el apóstol Pablo. Es decir, el hecho de que estoy yo encarcelado no disminuye mi compromiso. Yo sigo orando por ustedes desde la cárcel, lo sigo edificando con esta carta, y también aquí estoy cumpliendo con la predicación del evangelio. El evangelio en realidad está progresando porque por el hecho de estar yo en la cárcel. Ese término progreso, hermanos, es una palabra griega, prokopein, que puede traducirse como provecho, algo que es provechoso, que es de aprovechamiento. Y uno dice: ¿yo cómo puedo servir a Cristo en esta situación personal? Si yo más bien me miro menguado aquí, con esta enfermedad, con la ausencia de trabajo, con los problemas laborales o con los problemas relacionales. ¿Qué provecho puede haber en eso? Pero dice el apóstol Pablo que ese encarcelamiento que él estaba sufriendo era provechoso. Esa palabra griega es una palabra también técnica de los filósofos estoicos, que lo utilizaban para hablar del progreso, la sabiduría. Es decir, la sabiduría tiene un punto de inicio, yo puedo seguir ascendiendo, puedo seguir progresando. Y también esa palabra griega viene de un verbo que significa cortar delante de alguien, es decir, como quien abriendo brecha adelante, que describe, por así decirlo, una cuadrilla de taladores
que iba delante del ejército de las tropas romanas, abriendo camino en la brecha, de modo que el ejército pudiera pasar sin detenerse. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que todas las circunstancias que él ha vivido en ese encarcelamiento, de principio a fin, están sirviendo para abrir el camino, para el progreso, a fin de que pase el ejército de los soldados de Cristo predicando el evangelio. Dios ha tenido pioneros, centenares, miles a lo largo de la historia que han llevado el evangelio a los lugares más recónditos del planeta en medio de grandes dificultades. Han pasado hambres, persecución, enfermedad, soledad, desprecio, prisión y muerte, pero todo eso ha servido para el progreso del evangelio. No entender el evangelio muchas veces nos ciega y nos hace perder tiempo. El Señor lo dijo claramente en San Juan 16:33 para los que apuntan. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El progreso del evangelio lo detalla el apóstol Pablo en los versos 13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, es decir, visibles, notorias, evidentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, en vez de desanimarse, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ya la causa del apóstol Pablo en Roma era célebre, famosa. El encarcelamiento del apóstol Pablo no fue un estorbo para la predicación del evangelio, más bien lo publicitó, lo catapultó, de manera tal que aquel que estaba encarcelado se convirtió en un predicador dentro de la cárcel. Si hubiera habido TikTok en aquel tiempo, o Facebook, Instagram, ¿qué más? Ustedes que andan zampados en redes sociales todo el día. Uy, Pablo hubiera sido famoso, más de lo que un periódico pudiera hoy publicitar. Pero al apóstol Pablo eso no lo contrariaba. Él estaba lleno de gozo, no porque buscara su propia gloria como los tiktokeros y los influencers de hoy que pasan metidos todo el día en esa tontera generando likes para atraer atención hacia sus personas. Él estaba lleno de gozo porque no estaba buscando su propia gloria. Él estaba contento porque aquel encarcelamiento estaba publicitando el evangelio que él predicaba. Él estuvo preso 2 años en una casa alquilada en Roma, de esto he hablado varias veces. Custodiado por guardias pretorianos, cuyo cuartel general no estaba tan lejos de la casa que él rentaba. Él tenía casa por cárcel. Los abogados entienden mejor eso. Medidas sustitutivas, es verdad. Ya me estoy metiendo en un campo que yo solo repito lo que he oído. La guardia pretoriana estaba conformada por un cuerpo élite del ejército romano, soldados escogidos evidentemente, y su influencia se debió que primero estaban dispersos en toda la península itálica, pero luego los concentró un emperador en Roma, dándoles cuartel general, fortificación y todo lo que ahí se requería. Originalmente eran italianos, pero luego metieron de otras nacionalidades, como por ejemplo españoles, de Noricum, Macedonia, Grecia, y eran 10 legiones de 1000 soldados cada una, 10.000 tropas a las cuales tenía acceso el apóstol Pablo. Eso no era fácil, hermano. El apóstol Pablo se va a convertir en el prisionero más famoso de la guardia pretoriana y a todos los tocó con el evangelio. ¿Se dan cuenta? Ellos informaban de la situación del apóstol Pablo. Cada día un guardia pretoriano distinto era encadenado a su muñeca. Ellos escuchaban las conversaciones de todas las visitas que le llevaban al apóstol Pablo. Las oraciones que se hacían, ellos las escuchaban. Las cartas que el apóstol Pablo redactaba, por lo menos 5 redactó desde la prisión en Roma, las escucharon. Y también leían, quisieran o no, los rollos de la correspondencia que leían al apóstol Pablo.
Cuando ellos oían que el apóstol Pablo estaba preso por la causa de Cristo, ahí estaba el gancho. Y preguntaban, ¿y quién es Cristo? Allí ve el Evangelio de Salvación. Muchos de ellos, después de aquellas jornadas intensas, 24/7, regresaban a sus casas con el corazón henchido de gozo y con la salvación eterna, llevándola a sus casas, a sus familias. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Quiere ver cómo influyó el Evangelio? Lea el final de la epístola a los Filipenses. Ahí en la despedida final, el apóstol Pablo hace un enfoque de todo lo que se logró tocar en la alta alcurnia romana con el Evangelio. Y el verso 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, es decir, el encarcelamiento del apóstol Pablo estaba teniendo un segundo resultado. Los hermanos en Roma ya estaban sufriendo algún grado de persecución por causa de la fe. Entonces había cundido el desánimo y había temor en medio. Pero al ver el testimonio del apóstol Pablo en la cárcel, eso estaba trayendo un avivamiento. El ejemplo del apóstol Pablo en medio de la aflicción fue el instrumento que Dios utilizó para sacudir la iglesia en Roma y avivarla. Aquí lo dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Ese cobrar ánimo es habiendo tomado confianza o habiendo comprado ánimo o adquirido ánimo. El encarcelamiento del apóstol Pablo estaba fortaleciendo a los hermanos de la iglesia en Roma. Adelante, Noelia. Bienvenida. ¿Se acuerdan de Noelia? Hija de la hermana Gladys. Pasa, Noelia. Hacemos este alto con gratitud al Señor. Era tremendo lo que estaba pasando, hermanos. El ejemplo del apóstol Pablo estaba dando ánimo y vigor a la iglesia. Se atreven mucho más. Eso habla de un incremento en el celo. No es cierto, hermano, que cuando la iglesia está así apagadita, ¿verdad? Vienen de vez en cuando, no vienen. Yo les dije el domingo pasado, no voy a volver a repasar, vengan. Sí, porque los repasos hacen perder tiempo, hermanos. Y veo de los que asintieron y dijeron, quiero venir, no están. Entonces, ¿qué usa el Señor? Persecución. Sí, es la única manera que le metan fuego a la olla, a la cacerola, para que brinquemos del fuego. Y entonces, eso estaba incrementando el celo de los hermanos de la iglesia en Roma, porque estaban viendo la actitud de Pablo allá en la cárcel. Él está ahí, ay, que soy culpable, ay, que pobrecito, ay, que oscuro aquí, ay, que no, ay, que... Mi encarcelamiento está sirviendo para el progreso del evangelio, dice el apóstol Pablo. Y entonces los hermanos con valor empezaron a dar testimonio público de su fe. Y a pesar del riesgo que eso representaba, el peligro que eso representaba, arriesgaban sus vidas por la predicación del evangelio. Y si usted nota, el verso 14 inicia la mayoría de los hermanos. Quiere decir que antes del encarcelamiento del apóstol Pablo, la iglesia estaba como apagadita. Que los llamaban a evangelizar, como hoy estamos llamando, y 4 gatos se quedaron. ¿Entienden el leñazo, hermanos? Y dice que después del episodio del encarcelamiento del apóstol Pablo, la mayoría de los hermanos, obrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Toda la iglesia estaba involucrada ya en la tarea evangelística. Qué hermoso, ¿verdad? ¡Oh, gloria a Dios por eso! Y qué gozo para un pastor ver a toda la iglesia metida en el rollo. Y no solo 4 gatos. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda,
pero otros de buena voluntad. El apóstol Pablo, mire, si hay una cosa, hermanos, que uno debe estar claro en la vida, no es detectar facciones, pero sí saber que hay pros y hay contras. Y eso es así. Yo pienso que una de las grandes dificultades que tiene un ministro del Evangelio, una persona en cualquier tarea secular, es creer que toda la gente le es afín, y no es cierto. O que con los trabajos es así, no es cierto. Siempre hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, siempre. Siempre hay gente que entiende la causa y otros que no. Siempre hay gente que va a seguir y hay gente que se va a oponer. Es la verdad. Y aquí el apóstol Pablo le dice, algunos a la verdad están predicando a Cristo por envidia y por contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Pero eso dice el apóstol Pablo, a mí no me enferma el corazón. Por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, dice más adelante. La predicación del evangelio siempre ha sido estorbada por personas que aman más las cosas personales que las de Dios. Es la verdad. Siempre. El apóstol Pablo vivió esa difícil experiencia de ver personas que utilizaban tan bajos motivos para hacer la obra de Dios. No eran sinceros. Sin embargo, él no los nombra aquí, porque él no está acusando a nadie, señalando a nadie. Le interesaba resaltar el motivo, que era la lección que estaba aquí. Puede ser que los que predicaban el evangelio por contención y por envidia hayan sido los judaizantes, que desde un inicio se le pusieron de frente al apóstol Pablo y quisieron minarle la predicación del evangelio. A lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, siempre han habido personas que han usado las prácticas malsanas de aquellos que se le opusieron al apóstol Pablo. Es inconcebible, hermanos, por ejemplo, que vengan alguien a esta iglesia y que ande minando la iglesia bajo bajo. Eso no se concibe, hermanos. Y siempre ocurre, siempre. Son prácticas malsanas, heredadas de generación en generación. El diablo es el mismo. Busquen inteligencia artificial una foto de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, a grande, con el zoom de su cámara, el prendedor que ande aquí y se va a sorprender. Es una estatua de Baal, de Moloch. Moloch es el mismo, Baal es el mismo, su culto nunca ha muerto. Ahí está. Es el misterio de la gran Babilonia a través de los siglos. Las élites de este mundo siguen honrando al diablo y siguen con sus prácticas de ofrecimiento de niños, de pedofilia y de todas esas maldades, perversidades que nunca han muerto. Y vea usted si el juicio de Dios no es justo. Vea si la ira de Dios no es justa, que va a descargar 3 series de juicios terribles durante la gran tribulación, a menguar la población mundial a causa de la maldad del hombre. El juicio de Dios es el justo juicio de Dios. Aquellos divisionistas y partidistas tenían una mente fragmentada, como aquellos mal llamados creyentes que le hicieron tanto daño a la iglesia de Corinto creando partidos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy del otro, yo soy del otro. Y Pablo le sale al paso y le dice que yo recuerdo no he bautizado a nadie aquí. Y pues que no me pongan en un partido. Pero habían otros que predicaban, dice el apóstol Pablo aquí, de buena voluntad. El verso 15 al final. Lo hacían de buena voluntad y lo hacían por amor. Para ellos, la fama, las reputaciones, las consideraciones no contaban, sino que las almas se salvaran y los creyentes fueran edificados en el conocimiento de Jesucristo. Ellos tenían muy bien clara y bien establecida lo que es la predicación del evangelio. Los que predicaban de buena voluntad y por amor, no por contienda ni por envidia, arriesgaban sus vidas por los motivos correctos. La envidia que motivaba a estos que estaban en contra del apóstol Pablo
La envidia es uno de los pecados más destructivos que hay en la vida. La envidia es un sentimiento de descontento o de mortificación cuando estamos frente a la superioridad de otros. A nadie le gusta tener a alguien que sea más grande que él enfrente. Surge la envidia. Es un pecado inherente, es un pecado consustancial en la vida del hombre. Lo tiene pegado en el alma. Envidiar es sentirse resentido e infeliz cuando vemos lo que otros tienen y poseen y nosotros quisiéramos tener y poseer. Esa es la envidia. Esos partidistas y divisionistas que se estaban oponiendo, tratando de menguar el ministerio del apóstol Pablo, estaban invadidos, carcomidos por la envidia. Ellos sentían envidia al ver los grandes triunfos del apóstol Pablo. Y como estaban resentidos con él, querían agregarle aflicción a sus prisiones. Ellos creían que haciendo eso desde fuera de la prisión, estando Pablo en la prisión, eso les iba a aumentar sus créditos y su influencia. Pero habían otros y al ver los grandes logros del apóstol Pablo y que estaba puesto para la defensa del evangelio, la apología del evangelio, esa es la defensa del evangelio, predicaban de buena voluntad y por amor. Ese es el espíritu cristiano que debe prevalecer. Muchas veces nosotros criticamos a personas que hacen sus llamados a la conversión y decimos que solo andan buscando decisiones y deslegitimamos lo que ellos están haciendo. Y pretendemos que las personas deben de recibir un evangelio mejor informado, más profundo, más entendido, para que haya una conversión verdadera. Eso no lo define el hombre. Eso es personalizar las cosas. Dios es soberano en la salvación del hombre. Y Dios puede actuar en una decisión que se arranca, como puede actuar también en una información profunda de la fe. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, como dice otra versión, por porfía, por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. No lo están logrando, dice el apóstol Pablo. Yo me gozo que ellos prediquen el evangelio si personas se están salvando. Aunque sean enemigos de la fe, no importa. Y alguien dice ahí, pero ¿cómo es posible que usted diga que es creyente y aquel pastor que le predicó ya ni está en la fe? Es que el poder no está en el predicador ni en el expositor, ni en el contenido de la exposición. El poder está en el evangelio que salva. Y el centro del evangelio es Jesucristo, no es otro. Amén. Pero otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, para la apología del evangelio. Esa es mi pasión, dice el apóstol Pablo. El sentido de mi vida es ese, no es otro. Y luego en el verso 18 inicia otra proclamación, sin pretensiones, del verso 18 al 20. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. La gran pasión, el gran sentido de la vida del apóstol Pablo, por lo cual abandonó una carrera promisoria que le prometía el sumo sacerdocio en Israel, la abandonó por causa de Cristo. De manera tal que todos sus estudios hechos a los pies de Gamaliel y fuera de los pies de Gamaliel los echó a la borda. Todo eso para mí es basura, contar de ganar a Cristo. Su gran pasión era la predicación del evangelio, no era otra. Ese era el gran amor de su vida y lo hacía con gozo, lo hacía con amor, lo hacía con alegría. Ay, que estos que están afuera están desvirtuando mi ministerio. No le importaba, están predicando a Cristo por pretexto, por pretensiones de piedad. No me importa, dice el apóstol Pablo, con tal de que las almas se salven. Esa expresión, ¿qué pues?
amárrelo con los tres últimos versículos, el 14, el 15, el 15, 16 y 17. El apóstol Pablo sabía que tenía oponentes allá afuera y que estaban tratando de serrucharle el piso. Cada vez que podían le quitaban una pata a la mesa. Pero dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré aún. El gozo del apóstol Pablo, hermano, no dependía de las circunstancias, ni tampoco de sus críticos. Él se alegraba que Cristo fuera predicado con autoridad, sin importar quién se llevara los méritos. El apóstol Pablo soportó toda acusación injusta, sin rencor en su corazón hacia sus acusadores. Él se regocijaba de que Cristo fuera predicado, aunque fuera con pretensiones de piedad. Dios, como ministro del Evangelio, no me ha llamado a mí a criticar a otros ni sus métodos. Prediquen a Cristo, Cristo salvará. No importa quién se lleve la gloria. Aquí tenemos el gran corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que su encarcelamiento estaba incentivando la predicación del Evangelio de dos vías. Una, estaban aquellos que amaban al apóstol Pablo. Ellos sabían que él estaba en la cárcel y estaban redoblando esfuerzos para que el Evangelio no perdiera terreno, no retrocediera por el hecho de que el apóstol Pablo estaba inmovilizado. Esos que predicaban de buena voluntad y por amor, esos eran. Ellos sabían que lo único que podía deleitar el corazón del apóstol Pablo era saber que la obra de Dios no estaba sufriendo por su lamentable ausencia. Pero estaba incentivando también a los otros, a los oponentes. Esos predicaban el evangelio por partidismo, por eriteia es la palabra, que define a una persona que solo trabaja por un salario. Eso ustedes lo saben muy bien. Entran a una institución, a la empresa privada por el salario y ven lo primero las escalas salariales antes de firmar porque les interesa amasar dinero en el más corto tiempo posible, hacer fortuna. Quien trabaja solamente por un salario no tiene una motivación superior, como estos oponentes del apóstol Pablo. La motivación de ellos era la envidia hacia el apóstol Pablo. Era la contención con él, era la rivalidad con él, lo miraban como un rival en el camino. Quien trabaja solo por un salario, trabaja para ver qué puede sacar del salario y punto. No le interesa nada más. Si le piden que se quede una hora, no se va a quedar. Si le piden que llegue más temprano, no va a ir, porque solo está trabajando por un salario. No le interesa sacar adelante la institución o la empresa que le paga y porque le están pagando. No leyó las cláusulas contractuales de su contrato. Usted le enseña el contrato y parece que nunca lo leyó. No le interesa, trabaja por un salario. ¿Sabe qué define eso, hermano? El espíritu mercenario y ambicioso, que solo busca engrandecerse y que termina retratando de cuerpo entero a los políticos de turno, de cualquier tiempo y en cualquier país, que están dispuestos a recurrir a los métodos más sucios con tal de lograr votos. Es esa ambición interesada y egoísta que solo busca encumbrarse sobre los demás. No le importa los métodos a los cuales tenga que rebajarse con tal de lograr alcanzar sus fines. Es así que esos oponentes del apóstol Pablo estaban predicando el evangelio con más intensidad porque sentían que el estorbo ya estaba en la cárcel, ya no lo tenían enfrente. Y miraban el encarcelamiento del apóstol Pablo como una oportunidad venida del cielo para acrecentar su propio prestigio y su propia influencia. Pero ya estaba el apóstol Pablo en la cárcel. Él no sabía lo que era el odio, ni el rencor, ni la revancha. Lo único que él quería era que se predicara el evangelio sin importar quién se llevara los créditos y las glorias. A él no le importaba, le valía un pepino lo que otros predicadores pudieran decir en su contra.
cuán enemistados pudieran estar con él, o cuánta ventaja pudieran sacarle, o cuánto pudieran despreciarle. Lo único que él quería era que se predicara el evangelio. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos molestos, resentidos, cuando alguien se levanta con una causa que nos está cerrando el paso a nosotros? Un incremento salarial, un mejor puesto, le quita la novia y el novio. ¿Cuántas veces hemos tenido por enemigos a personas que nos critican a nosotros y a nuestros métodos? Que las cosas tienen que hacerse así. Es que yo estoy en lo correcto, el pastor anda perdido. Es que las cosas deben de ser así. Para poner un ejemplo, yo me pongo de ejemplo, pero puede ser en otros planos también. Cuán corriente, hermanos, es pensar que nadie puede hacer las cosas bien si no las hace a nuestra manera. El apóstol Pablo no personalizaba nada, él estaba cautivo, sabía que no podía hacer nada. Estar cautivo, hermanos, es estar estrecho, sin posibilidad de poderse mover a uno o a otro lado. No hay capacidad de movilidad más que la habitación donde lo puedan tener. Pero el apóstol Pablo no personalizaba. Al contrario, dice el apóstol. Lo dice ahí en el verso, leámoslo de nuevo, 18. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, por pretensiones de piedad o por verdad, Cristo que es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No me importa, con tal de que las almas se salven. Una persona que partió al Señor, que ustedes lo recuerdan muy bien, cuando teníamos allá en la Modelo, recuerdan que orábamos los sábados, los viernes, y teníamos devocionales presenciales. Tal vez la hermana Marlene me recuerda el nombre. Y casi siempre él lo ponía yo a dirigir en el devocional de las 3, que era el más matado, hermano, porque a las 3 usted ayunando y orando, siente que ya está bien dormido. Y él era, estaba el hermano, el nombre, el hermano Domingo, ¿lo recuerdan? El hermano Domingo, sí. Y él era estricto, y él se subía, y al hermano Ángel Ortega, que también ya partió con el Señor, lo recuerdan, a él le tocaba darle enseñanza a esa hora. Entonces, ya le decía el hermano Domingo, bueno, hermano Ángel, pase, le decía. Le entrego el púlpito. Y el hermano Ángel enseñaba y se pasaba 5 minutos. Se paraba el hermano Domingo y lo iba a sacar del púlpito. Y le decía, hermano, su tiempo ya se terminó. No, hermano, mire, no. Respetemos el tiempo, hermano. Ya lo bajaba. Pues el hermano, no es eso lo que quiero resaltar, sino que el hermano Domingo, no sé si ustedes recuerdan, frente al estadio estaba un campo desierto, donde es ahora el mayoreo, la copa, le decían. Ahí eran las campañas evangelísticas, ¿no? Y él recibió a Cristo como un predicador itinerante. Y a él le criticaban que ese predicador, decían, solo arrancaba decisiones y pasaba aquel mar de gente y usted los iba a buscar a las iglesias y no había ni uno. O sea, era pura espuma. Pero el hermano Domingo fue uno de los que perseveró. Él recibió a Cristo en una de esas campañas. Hoy, cualquier evangélico ortodoxo podría decir, no, esa conversión es espuria, esa conversión es genuina, porque él no fue informado correctamente sobre el evangelio. Eso era lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Estaban predicando con pretensiones de piedad, no eran piadosos, pero las almas se estaban salvando. También dice el apóstol Pablo, que a mí qué me importa, sea por pretexto, por lo que sea, o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo, y me gozaré aún. ¿Fue el hermano Domingo un creyente piadoso entre nosotros? Un ejemplo. Aparte de echarse el tamal con la hermana Mirna todos los jueves religiosamente en la misma mesa. La recuerdan, ¿verdad? Bueno, bendito sea Dios, amén. Alza tus ojos al cielo. Pon tu vida, descansa en el único Dios vivo y verdadero. El Dios trino, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Descansa en Él, deposítate en Él. No adores imágenes ni estatuas. Descansa en el Dios eterno. Él es tu paz. Me decía pastor, y cuando yo oro, ¿a quién me dirijo? Bueno, oras a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y en los méritos de Jesucristo. Esa es la manera de orar. Dirígete a Dios en el poder del Espíritu Santo y en los méritos de Cristo. Nada más. Él es uno. Siempre ha existido como un Dios en tres personas, en tres personalidades. Por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de habernos expuesto a tu palabra. Que la palabra lleve fruto en los corazones. No haya entrado por un oído y salir por el otro, Padre. Que impacte en nuestras vidas, llene nuestras necesidades en tu voluntad y podamos, Padre, verte a ti nada más, honrarte y glorificarte y entender que tú eres eterno, que tú eres grande y poderoso, el que suple abundantemente nuestras necesidades, que nunca nos abandona, siempre está ahí. Lleva nuestras congojas, nuestros pleitos y nuestras quejas también, y con gran misericordia nos corriges y nos sacas adelante a tu propósito y a tu voluntad, hasta que vengas por tu iglesia. Le damos las gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.